Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1011 y lo haremos para acabar de estudiar el capítulo 2 del libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos al estudio de hoy. Ayer dejamos el estudio del capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, viendo cómo Pablo sigue dando consejos a Timoteo como si fuese su hijo. Hoy continuamos con estas directrices de Pablo. Dice el versículo 16: «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad». Francisco, ayer ya estuvimos viendo algo parecido en el versículo 14. Parece que Pablo le da mucha importancia a las conversaciones banales, porque el manejo indebido de la palabra de Dios siempre causa daño grave tanto al maestro insensato como al conjunto de la Iglesia. Solo la verdad conduce a la piedad y a la armonía entre los miembros de la Iglesia. Es cierto, Victoria, las fantasías y los temas triviales deben considerarse como indignos de ocupar el tiempo del fiel cristiano. El siervo de Cristo debe dar la espalda a la palabrería. Esta reflexión de Pablo va dirigida a los cristianos que utilizan la Biblia para ocasionar controversias. Esto lo confirman los versículos 17 y 18, que Victoria, siempre con su amabilidad, nos va a leer. Pues dicen así: «Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos». Realmente así es, Victoria, porque el daño causado se propagará por el vano parloteo religioso. No debe presentarse ni la menor atención a estos pretendidos maestros. Su compañía debe evitarse completamente, porque puede hacer duda a las personas que todavía no han profundizado en las Escrituras. En el versículo 20 se sigue hablando sobre estos falsos maestros que existen en el mundo cristiano, pero que Pablo acepta que ya haya malas personas mezcladas con las buenas. Dice así: «Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles». Volvemos atrás para leer el versículo 19, en el cual Pablo confirma todos estos consejos. Dice así: «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Realmente, Francisco, Pablo ni siquiera podía prometerle a Timoteo que sus propios colegas del ministerio o los miembros de su propia iglesia serían eternamente fieles. El apóstol había aprendido a través de las lágrimas que el chasco y el desencanto pueden golpearnos en cualquier momento. Pero, Francisco, ¿Pablo solo le está metiendo miedo a Timoteo? Victoria, Pablo sabía que pronto, por manos del verdugo, sería muerto en una manera que no merecía. ¿Era esto todo lo que le correspondía esperar a Timoteo? No. Pablo aún no había concluido, por así decirlo. Prosiguió diciendo: «Timoteo, el mundo te perseguirá. Algunos de tus propios amigos te engañarán. Serán destrozadas algunas de tus más caras esperanzas. Pero hay una cosa en la que todavía puedes contar. El fundamento de Dios está firme. Él está al control de todo». A los que confiamos en nuestro Dios tenemos que vivir tranquilos esperando su segunda venida. Ser sellado con la aprobación de Dios es lo máximo que el hombre puede aspirar y alcanzar. A los seres humanos que son sellados, Dios les ha prometido la protección de legiones de ángeles y el consuelo y el aliento
de la presencia divina. La obra del sellamiento continuará mientras los seres humanos tengan la oportunidad de aceptar la salvación. Ahora, en el versículo 22, Pablo baja al nivel de una persona joven y le da a Timoteo algunos consejos al respecto. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Francisco, en el versículo 23, Pablo sigue insistiendo en que hay que huir del enfrentamiento entre cristianos. Habrá que estudiar a fondo este tema, pues parece que Pablo sigue insistiendo en lo mismo. Es verdad, Victoria, porque los 3 últimos versículos siguen igual. Dice el versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido. Es que el tiempo del ministro del Evangelio es demasiado valioso para que lo malgastes en cuestiones necias e insensatas. Además, debe dar un buen ejemplo a los miembros de su iglesia, poniendo énfasis a lo que es esencial para el cristiano, como es la edificación del carácter. Como todos los versículos son interesantes, voy a leer los 2 últimos. Dicen así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Poniendo el ejemplo de Jesús, aunque hablaba con fervor y autoridad, nunca desconcertaba a sus oyentes ni ejercía presión sobre ellos. Amablemente variaba su presentación de la verdad para adecuarla al entendimiento de sus oyentes. Siguiendo con los comentarios realizados, también hemos de pensar la labor del diablo. Las bebidas alcohólicas atrapan la mente y presentan al embriagado un panorama distorsionado de la vida, una visión completamente fuera de la realidad, y la mente que se opone a la verdad también se desvía y pierde la perspectiva correcta de la verdad. Bueno, hemos acabado de estudiar el capítulo 2, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 1012. Bendiciones y hasta mañana.